Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Cuéntenme, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué les parece si empezamos con un tema más? Todo lo que tiene que ver con la norma 035. Y quise empezar con esta canción de Crazy para relajarnos un poco, ya que precisamente el tema de hoy pues es hablar un poco sobre el estrés que muchos de nosotros pasamos en las empresas y lo que implica esta nueva norma. Me gustaría que, si tienes oportunidad, comparte esta transmisión, no te cuesta nada, compártelo en tu muro. Y con esto haremos que más personas conozcan el contexto de la norma 035, el inicio de su obligación y poder atender este requerimiento. Muy buenos días nuevamente a todos, espero que se encuentren de maravilla. Échenles un grito ahí a sus compañeros de trabajo, a sus colegas, contadores, administradores, empresarios. Esta norma es de sí o sí para todos. Si gustas compartirme algún comentario en esta transmisión, con todo gusto estaré atendiendo y respondiendo
todas las dudas que me sea posible, ¿vale? Pero me gustaría saber cómo están. Muy bien. ¿Ya compartiste esta transmisión en tu muro? Hola, Diana. Si todavía no compartes esta transmisión en tu muro, te pido de favor lo puedas hacer en este momento y así más y más personas se enteren sobre la obligación de la entrada en vigor de la norma 035. Hola, Vicky, muy buen día y muy buen día a todos. También te recomiendo que ahí en tu centro de trabajo pues te acerques con compañeros que de alguna manera puedan escuchar también la transmisión, verla. Me da gusto, Lucy, en la oficina. Vamos a iniciar. Levante la mano a través de sus comentarios quienes ya han escuchado algo con respecto a la norma 035. Quise empezar esta transmisión con una de mis canciones favoritas y con la cual me puedo identificar mucho, que es la de Crazy. Y que, créamelo, ¿no? A mí en lo personal me relaja, me desestresa. Dice Jorge que andan bien con la nómina, el impuesto local, el IMSS. Yo de lo más chingón, Lucy, espero que tú también. Muy bien. Para los que no me conozcan, hola Elena. Mi nombre es Javier Cepeda Orozco, yo tengo el gusto de llevar a cabo la plática del día de hoy. Espero que la información que te voy a compartir te sea de utilidad. En pantalla te comparto mis datos de contacto. Particularmente me muevo mucho por WhatsApp, entonces mi celular 3314 56 6526 para cualquier duda, comentario, retroalimentación, crítica constructiva, en lo que yo te pueda apoyar. Ten la confianza y la libertad de poderme escribir, ¿vale? Muy bien. Regularmente, y así es como quiero empezar, regularmente cuando nosotros en lo individual, en lo personal, tenemos algún malestar o independientemente de no tenerlo, yo en lo personal acostumbro a hacerme un par de chequeos generales al año, pues para descartar cualquier problema, cualquier síntoma que el cuerpo pudiera tener. Muchos pueden estar siguiendo esa misma rutina, regularmente hacerse chequeos generales, estudios, análisis, para poder validar cómo está tu situación de salud actual. Y también por otro lado, cuando tenemos algún síntoma, sobre todo, vamos a poner como ejemplo ahorita que está entrando el frío, pues tenemos la costumbre de todavía no adaptarnos y seguimos utilizando playeras, manga corta, salimos sin suéter, etcétera, etcétera, y en ocasiones podemos tener síntomas de resfriado, algún dolor, algún malestar, y pues lo que hacemos es ir a hacernos un chequeo médico para saber cómo estamos. Bueno, hay quienes cometemos el error de automedicarnos, pero bueno, pero así como sucede en la vida de las personas, también sucede en la vida de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que en las empresas también de repente no nos damos cuenta, o quizás cuando nos damos cuenta ya es un poco tarde, de ciertos síntomas. Estos síntomas pueden ser que tengamos una alta rotación de personal, que de repente empiezan las fricciones entre departamentos, entre personas, el ambiente laboral se convierte en algo tenso,
A veces me levanto por las mañanas y digo, ya voy otra vez a trabajar, chingado. Pero ahí vas y te levantas, en muchas ocasiones más a fuerzas que con ganas. Eso para muchos es el síndrome del burnout. No sé si lo has escuchado, lo he mencionado en algunas otras pláticas. Prácticamente el síndrome de burnout es, ya estoy hasta la madre de mi trabajo, mi pinche jefe no deja de estarme molestando, si por mí fuera ya me hubiera largado de este trabajo, desgraciadamente no tengo otro. O sea, cuando ya empiezas a maldecir prácticamente tu principal fuente de ingresos, que es tu trabajo. Y esto se va trasladando precisamente también en una mala toma de decisiones dentro de la empresa, porque en ocasiones los indicadores de negocio, etcétera, etcétera, no nos ayudan. Y esto, al hacer tomar malas decisiones o no hacer o no cumplir con ciertas actividades o ciertas obligaciones, pues en ocasiones repercute en revisiones, multas. O sea, a fin de cuentas, lo que quiero decir es de que en las empresas prácticamente el pan nuestro de cada día es el estrés. Nos estresa todo, todos nos estresan, nos estresamos por todo, y esto nos tiene, y no lo quiero decir con orgullo, pero esto nos tiene en un primer lugar a nivel mundial como el país con mayor estrés laboral. Lo dije en algunas conferencias, chingado, hasta que ganamos algo, hasta que somos primer lugar en algo a nivel mundial, pero en esta ocasión no es nada positivo. México es primer lugar en el mundo en estrés laboral, y esto precisamente trae consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Si la mayoría de las personas, o si es tan alto el estrés laboral en nuestro país, pues eso implica que los colaboradores, los trabajadores de las empresas no se sientan cómodos, y quizás en ocasiones, y no sé si lo has notado en tu fuente de trabajo, está aumentando cada vez más el ausentismo. O sea, y en ocasiones son con ciertas excusas o pretextos. Cuando algún colaborador no va a presentarse a trabajar, ya le dieron 34 de temperatura y se siente que está muriendo. O sea, el estrés laboral causa, lógicamente, el desgano de ir a trabajar, y cuando tengo desgano de ir a trabajar, eso implica que pueda poner alguna excusa, algún pretexto con tal de no ir. Y en México, solamente el 20% de las empresas tienen un ambiente laboral sano. Esto me quiere decir que el 80% de las empresas en nuestro país padecen de un ambiente laboral insano. Y ahí entra el tema de las fricciones, de los chismes, radiopasillos, las malas intenciones, y dentro de una misma fuente de empleo. Y esto ha traído como consecuencia que el 25% de los infartos sea por la causa del estrés laboral. Yo puedo estar muy sano, comer bien a mis horas, descansar, pero el estrés laboral es uno de los principales factores en este momento para que a las personas les llegue un infarto. O sea, y son temas que de alguna manera se tienen que atender. Ahora, obsérvalo dentro de tu empresa. Cuando una persona falta, cuando una persona se ausenta de sus actividades, de sus labores, pues indistintamente alguien más tiene que cubrir esa chamba y esas actividades. No necesariamente la persona que va a cubrir esas actividades o esa ausencia pues tiene la mejor preparación, o en ocasiones tiene el tiempo necesario para cubrir su propia actividad, más aparte la actividad del que se ausentó. Entonces, en México nos cuesta mucho el hecho de que las personas falten a su trabajo. Se habla de que poco más del 7.3% nos representa como costo anual el ausentismo dentro de las empresas. Y esto a su vez se ve reflejado en una pérdida de la productividad
cuando tengo que reemplazar a una persona por otra. Ahora, ojo, me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso en el que una persona se ausenta de su fuente de empleo y tengo que reemplazar temporalmente a esta persona por alguien más. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las personas se retiran de nuestras compañías? O sea, cuando deciden prácticamente renunciar. La realidad es de que se ha mencionado mucho que en México las personas no renuncian a sus trabajos, renuncian a sus jefes, al mal liderazgo o a las condiciones que no son mucho de su agrado dentro de su fuente de empleo. Y esto a las empresas les representa un alto costo, porque si una persona que ya tenía cierto conocimiento, cierta experiencia en una actividad específica dentro de tu empresa, y cuando esta persona se retira y tienes que contratar a alguien más, pues claro está que va implícito una curva, primero de capacitación, la inducción y posteriormente que vaya agarrando el expertise para que en algún momento pueda brindarte el mismo servicio o la misma calidad que anteriormente otra persona te lo podía brindar. Entonces, esto sí pega fuerte y pega fuerte a las empresas. Ahora, con respecto a la norma 035, puedes ver múltiple información en todos lados. Particularmente en medios digitales vas a encontrar información de todo tipo, pero desgraciadamente la información que mal se ha manejado a nivel de medios digitales es que quienes buscan que les contrates los servicios para que te implementen la norma 035 dentro de tu empresa, la gran mayoría lo está haciendo tomando como fundamento las multas que pueden representar no cumplir con esta obligación. Y considero que es una mala práctica, desde mi punto de vista muy personal, considero que es una mala práctica incentivar que las empresas adquieran tus servicios prácticamente anteponiendo las multas que puede implicar no implementar la norma. Hace unos días una persona me preguntaba que de qué manera podía convencer a su jefe de implementar la norma dentro de la empresa. ¿De qué manera puedes convencer a tu jefe de que tiene que implementar la norma dentro de la empresa? Muy simple. Punto número 1. La norma 035 de entrada, su mayor poder de convencimiento es una norma obligatoria. O sea, no es de que queramos o no queramos. Entonces, prácticamente no es que busquemos convencer a una persona de que implemente la norma porque es una obligación hacerlo. Sin embargo, basado en este punto de que es una obligación, yo les digo a muchos, la realidad es de que tenemos que entrar en una plática de concientización con el empresario y con los colaboradores. De hecho, este punto del cual te estoy mencionando es el primero que yo incluyo dentro de los servicios que proporciono para implementar la norma 035. Te voy a mencionar en el transcurso de la plática 5 puntos. El primero es establecer una plática de concientización. Es explicarle tanto al patrón como al colaborador lo que es la norma, cuál es el contexto, pero sobre todo cuáles son los beneficios que se van a obtener por implementar la norma dentro del centro de trabajo, sin dejar de lado que es una norma obligatoria. Pero yo busco particularmente mostrarles cuáles son los beneficios que tanto el patrón como el trabajador van a obtener por colaborar para implementar la norma, no como una obligación, sino como una convicción. Entre otras cosas, se eleva la productividad. Y al elevarse la productividad, eleva la rentabilidad de la compañía. Ese es uno de los principales argumentos que yo le doy a los empresarios. Punto número 1, es una norma obligatoria. Pero punto número 2, al ser obligatoria, tú le puedes encontrar como beneficio que al implementarla de manera adecuada,
vas a generar una mayor productividad de tus trabajadores. ¿Por qué? Porque vas a conocer prácticamente el ambiente de trabajo que tienes en tu empresa. Y que en muchas ocasiones nosotros como patrones, nosotros como jefes, creemos que nuestra empresa es la mejor del mundo y que no le duele absolutamente nada y que no tenemos absolutamente nada que corregir. Pero, como bien se dice, lo que no se evalúa, no se conoce qué oportunidades de mejora puede tener, y lo que no se le da seguimiento, pues no se puede mejorar. Entonces, yo parto desde esa primicia. No busco, y yo en lo personal no comulgo con decirle al patrón de cuánto va a ser la multa si no implementa la norma. Yo busco en el punto número 1 concientizar tanto al trabajador como al empresario de cuáles son los beneficios que van a obtener ambas partes por implementar la norma. Esta plática de concientización en promedio, y dependiendo del número de colaboradores, le imparto en un promedio de 1 hora, hora y media, insisto, dependiendo del número de colaboradores y particularmente dentro de la misma fuente de trabajo, o sea, en este caso dentro de la empresa. Entonces, en Internet vamos a poder encontrar infinidad de anuncios, infinidad de personas, empresas e instituciones que probablemente te puedan ofrecer el tema de implementar la norma. También, y quiero hacer una pausa o abrir un paréntesis en este punto. Me ha tocado ver anuncios en Internet en el que te venden un curso y no son precios tan baratos. Honestamente, yo he visto que te venden un curso de la norma en 4, 5, 6 mil pesos. Y te invitan a que asistas a ese curso y que prácticamente con ese curso tú ya eres totalmente autosuficiente para llegar a tu empresa e implementar la norma. Yo solamente voy a hacer una recomendación a todos los que me están escuchando. La norma 035 lleva un proceso en el que tiene que ser una implementación profesional y en el que yo no puedo ser juez y parte de la misma implementación. ¿Qué quiero decir? Yo como patrón, yo directamente no puedo ser quien evalúe cuál es el estado laboral de mi compañía. ¿Por qué? Porque puedo caer en el sentido de creer que lo que me están diciendo, si fueran malos comentarios, pues que no tienen la razón. Puedo caer en el que no creo que las cosas estén tan mal de mi compañía y en realidad yo no puedo ser juez y parte. No te digo que vayas o que no vayas a esos cursos, tú tomas la decisión, pero para serte franco, no con el simple hecho de que vayas a un curso y tú como empresario o tú como persona responsable de una empresa llegues a implementarla, porque te conviertes en juez y parte del proceso y no es lo más sano ni lo más adecuado. Entonces, ¿qué es la norma 035? Particularmente lo que busca la norma es identificar y analizar dentro de los centros de trabajo, o sea, dentro de las fuentes de empleo, y de una manera muy general, los factores de riesgo psicosocial que puedan existir, y además de evaluar el entorno organizacional y la manera en cómo los trabajadores desarrollan sus actividades. O sea, realmente lo que busca la norma es que se mejoren las condiciones del ambiente laboral dentro de las empresas. Si lo queremos redondear en ese punto, ¿vale? Y me gusta ser muy claro diciendo que la norma 035 por ningún motivo contempla que sea una forma de realizar una evaluación psicológica de los trabajadores. Hay muchos mitos y muchos radiopasillos que han dicho que la norma 035 viene a decir si un trabajador está bien o mal de la cabeza. La verdad es de que la norma
no hace un estudio psicológico y no te determina si un trabajador requiere a un especialista a nivel de psicología o psiquiatría por algún trastorno o algún déficit psicosocial, ¿vale? Entonces, eso no es lo que busca y no es lo que hace la norma. Lo que tampoco contempla es que con las guías o con los cuestionarios que los trabajadores van a llenar, ya con ese simple hecho vamos a poder identificar trastornos mentales. O sea, realmente no. Lo que busca particularmente la norma es conocer de primera mano, y en este caso de los trabajadores, cómo es prácticamente el ambiente de trabajo dentro de la empresa. ¿Cuáles son las posibles oportunidades de mejora que la empresa pudiera implementar para, vaya la redundancia, mejorar el ambiente laboral? Y al mejorar el ambiente laboral, pues prácticamente que mejore todo lo demás, la productividad, la rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? La etapa número 1 inició como una obligación el 23 de octubre del 2019. Es una norma que desde hace ya varios meses venía sonando muy fuerte, que ya iba a entrar en vigor. En realidad entró en vigor, y esto es una fecha muy importante que tienes que considerar, entró en vigor el 23 de octubre del 2019. En esta primera etapa, y lo voy a mencionar de una manera muy general, lo que tendríamos que estar haciendo prácticamente todas las empresas es llevar a cabo la evaluación de cómo está el ambiente de trabajo dentro de mi compañía, hacer que se respondan las diferentes guías o cuestionarios y posteriormente buscar implementar cambios. Yo te mencioné que el punto número 1 que yo incluyo en el servicio de la implementación de la norma es una plática de concientización en donde está el patrón y donde está el trabajador. El punto número 2 es que yo te ayudo a que sean respondidos los cuestionarios de las diferentes guías por los trabajadores. Y en este punto hay algo muy específico que quiero mencionar. Cuando llega el momento de responder los cuestionarios, yo leo las preguntas y explico lo que quiere decir la pregunta, con la finalidad, y he hecho pruebas, con la finalidad de que no le dejemos la responsabilidad absoluta al trabajador de leer e intentar interpretar la pregunta a su criterio. Por eso es que yo les leo la pregunta y les explico qué quiere decir o a qué se refiere esa pregunta, con la finalidad de que la respuesta tenga un más alto criterio de ser una respuesta acorde a la relación de la pregunta. Bueno, ese es el punto número 2, el tema de la evaluación. El punto número 3 es: revisamos los cuestionarios, revisamos las respuestas y dependiendo de los resultados de las respuestas, yo apoyo a la empresa a definir o a darle ideas de cuáles son las políticas que tendrían que crear con base a los resultados como una oportunidad de mejora. Punto número 4. Yo les apoyo a arrancar prácticamente el camino de implementar dichas políticas que se crearon en el punto anterior. Y el punto número 5, yo los apoyo a darle un seguimiento y que sepan cómo hacerlo para medir y evaluar los cambios. Entonces quiero recapitular los 5 puntos de manera global que yo incluyo en el servicio de la implementación de la norma 035. Es: punto número 1, plática de concientización. Punto número 2, el desarrollo o responder las encuestas. Punto número 3, con base a las respuestas, ayudar a definir cuáles van a ser las nuevas políticas de mejora. Punto número 4, que se implementen esas políticas. Y punto número 5, darle seguimiento al resultado de la implementación de esas políticas. En ese sentido, nosotros podemos encontrar en el diario oficial de la Federación, que por cierto se los voy a compartir. Aquí está la liga, publicado el 23 de octubre del 2018, prácticamente
todo el contenido, todo el glosario y todo lo que implica la norma 035. Prácticamente abarca 13 puntos, desde el objetivo de la norma, los campos de aplicación, algunas referencias, cuáles son las obligaciones del patrón y de los trabajadores, algunas medidas de prevención, el procedimiento para evaluación, la vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos son los 13 puntos que incluye la norma 035 y que los puedes encontrar prácticamente de manera pública en el Diario Oficial de la Federación. Si gustas, en un rato más, comparto la liga aquí a través de Facebook para que puedas estar revisando lo que contiene la norma. Aquí solamente hicimos un breve resumen de lo que implica. Ahora bien, nos tiene que quedar claro que quien se encarga del cumplimiento de esta norma es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto no tiene absolutamente nada que ver con que el Seguro Social va a estar monitoreando, va a estar vigilando y va a estar sancionándome. No. El Seguro Social con los contribuyentes, con los patrones, ya sean personas físicas o morales, tiene su chamba que hacer. Quien se encarga de estar monitoreando y vigilando el cumplimiento de la norma 035 es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, ¿qué es lo que se hace o cuál es el objetivo particular de la norma? En términos generales, su objetivo es identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Busca también promover un entorno organizacional favorable. O sea, entonces, en el punto número 1, busca poder identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Si los llegara a identificar, lo que busca es implementar políticas para poder garantizar un entorno dentro de las empresas favorable. Esto es realmente el objetivo de la norma 035. Ahora, no sé si alguno de ustedes haya conocido o esté inscrito en el PRONAVET. ¿Qué es el PRONAVET? Es el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo. La inscripción en el PRONAVET es opcional para cualquier empresa. La implementación de la norma 035 es obligatoria para todas las empresas. Oye Javier, pero yo soy un micro contribuyente que solamente tiene 2 trabajadores, yo soy un mediano contribuyente, oye Javier, yo me dedico solamente a dar servicios contables, oye Javier, yo solamente me dedico a hacer esta comercialización de este producto, oye Javier, estoy hablando de que la norma 035 es obligatoria para todas las empresas sin importar el tamaño, número de trabajadores, giro o actividad a la que te desarrolles, ¿vale? El PRONAVET, particularmente, ¿qué es lo que busca? O sea, ¿cuál es el enfoque del PRONAVET para más o menos conocer cuál es la diferencia entre el PRONAVET y la norma 035? Lo que busca precisamente el PRONAVET es una salud laboral, particularmente cuidando las emociones en el trabajo y prevención de factores psicosociales. Esto pareciera muy similar a lo que es la norma 035, nada más que el PRONAVET sí se mete muy de lleno a todo el tema personal del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Revisa y le da una valoración y un seguimiento a la persona, al trabajador a nivel económico, a través de que si tiene adicciones o no, a través de que si toma, si tiene el vicio del alcohol, si consume drogas o si hay violencia laboral. O sea, aquí estamos hablando de que el PRONAVET ya se mete más físicamente a las actitudes, a las acciones del trabajador. Y en el caso de la norma 035 no observa absolutamente nada de esto que acabo de mencionar. O sea, no valora, no revisa si el trabajador es alcohólico, si utiliza drogas, estupefacientes, etcétera, etcétera. O sea, no se mete la norma en este punto. Ahora, los dos, tanto el PRONAVET como la norma 035, son muy similares, aunque no son lo mismo. Pero lo que buscan ambos es crear ambientes sanos, evitar el estrés laboral y lógicamente la violencia que se puede generar dentro de las empresas. ¿Cuántas veces no de repente nos habla un compañero y ya estamos volteando con el
la pinche calculadora o la engrapadora en la mano. O sea, hay ocasiones en que pues no estamos muy de buenas y eso se vale. Lo que no se vale es que en ocasiones como personas, como individuos explotamos y lo hacemos con quienes no lo hacemos. También por otro lado debemos entender que no todo el estrés laboral proviene propiamente de las empresas. Hay quienes llegamos muy temprano a la oficina y ya llegamos enojados. ¿Qué quiere decir? O ya llegamos estresados. Quiere decir que muy probablemente ya desde casa así nos mandaron. No sé, o sea, cada quien sabe la cruz que carga en su parroquia, pues. Pero si realmente lo que busca la norma 035 primero es identificar el estrés laboral. Pero en ese punto, más adelante lo voy a mencionar, pero en este punto muy específico del estrés laboral, sí tenemos que crear conciencia de cuál realmente es el estrés laboral justificable y cuál es el estrés laboral que yo propiamente me causo. Muy probablemente por no cumplir en tiempo, en forma con mis actividades, etcétera, etcétera. O sea, no podemos creer ni malinterpretar que el estrés laboral 100% me lo causa la empresa, ¿vale? Pero primero vamos con el tema de lo que es un factor de riesgo psicosocial para poder entender qué es lo que busca cuidar la norma 035. El factor de riesgo psicosocial no es otra cosa más que aquellos que puedan provocar trastornos de ansiedad, aquellos que de alguna manera me quitan el sueño. ¿Cuántas veces no te has acostado a dormir y de repente llega el insomnio o de repente despiertas en la mañana y dices, chin, siento que no dormí porque no descansé? ¿O cuántas veces despiertas en la mañana y dices, chingado, me la pasé sueñe y sueñe con cosas de trabajo? Y todo esto derivado de las funciones del puesto de trabajo que yo puedo tener, del tipo de jornada que me dan en mi empresa y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o, por qué no decirlo, a actos de violencia dentro de la empresa. Poníamos un ejemplo hace unos días. Un factor de riesgo psicosocial, digamos que 100% válido y que es un factor de riesgo que le puede generar trastornos, traumas a la persona. No me voy muy lejos. Yo estuve el 15 y 16 de octubre en Culiacán. Allá tenemos una oficina. El 17 de octubre, aproximadamente a las 3 de la tarde, recordarán esa fecha, es cuando se da todo el tema del ejército, de los sicarios, etcétera, balaceras en las calles. O sea, eso es un acontecimiento que genera un factor de riesgo psicosocial. Yo no quiero imaginarme en ese momento del 17 de octubre, a pesar de que me lo expusieron personas que colaboran conmigo y que trabajan en la oficina de allá de Culiacán. O sea, fue un acontecimiento bastante traumático. Prácticamente sentir que las balas pasan al lado tuyo y no saber si tu vida está a salvo o no, o si vas a sobrevivir a ese acontecimiento. Realmente ese es un acontecimiento que puede generar un trauma psicosocial. Ahora, entre otras cosas, y que sí son propiamente generados por la empresa, es que yo le dé a mis trabajadores condiciones no dignas o condiciones peligrosas dentro de la empresa, que sus cargas de trabajo excedan la capacidad de la persona. O sea, a lo mejor yo por ahorrarme el sueldo de una nómina adicional, pues simplemente le cargo y le cargo y le cargo la mano y actividades a una sola persona cuando su capacidad pues ya no se lo permite. Cuando, por ejemplo, las jornadas de trabajo son superiores, a las previstas por la Ley Federal de Trabajo. Cuando, por ejemplo, podemos encontrar que hay empresas que les vale y simplemente pues, trabajan 10, 11 horas al día, sin importar que la Ley Federal de Trabajo contempla un número máximo de horas a la semana. Cuando, por ejemplo, y así hay muchas empresas,
que tienen rotación de turnos, y esto causa, en verdad, esto causa una incertidumbre, pero sobre todo causa una confusión en la propia persona, porque en ocasiones, y te lo comento porque a mí me tocó trabajar así en algunas empresas hace muchos años, de repente estás trabajando en el turno matutino, a la siguiente semana te cambian al turno nocturno, y la verdad, y te lo digo así honestamente, tu proceso de adaptación y acostumbrarte al cambio de turno, cuando estás acostumbrado a entrar en la mañana, salir con la luz del sol y de repente entras a trabajar sin luz de día y sales a trabajar sin luz de día y luego tienes que dormir y luego más o menos prepararte porque casi casi ya tienes que nuevamente ir a trabajar. O sea, el proceso de adaptación y de acostumbrarte, pero sobre todo cuando son cambios de turnos muy recurrentes y que ni siquiera te dan oportunidad de descansar, son factores de riesgo psicosocial. Cuando, por ejemplo, dentro de las empresas, tengo chingue jode a mi jefe detrás de mí soplándome la nuca porque me dejó una tarea hace 15 minutos y prácticamente ya en este momento quiere que se la entregue, cuando probablemente esa tarea implica, punto número uno, más tiempo, y punto número dos, que lo solicites con anticipación. O sea, en ocasiones este estrés laboral sí es causado por nuestros jefes, por un liderazgo negativo que podemos ejercer sobre ellos, ¿vale? Y sobre todo, y esto implica mucho, todo tipo de relaciones y comunicaciones negativas dentro de las empresas. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que hay grupos dentro de la compañía? Grupo 1 ya está dando chismes de grupo 2, grupo 2 ya está dando chismes de grupo 3, y esto prácticamente son relaciones negativas. ¿Qué es lo que busca la norma? Un entorno organizacional favorable, aquel que le pueda dar a los trabajadores un sentido de pertenencia, aquel que les pueda decir a los trabajadores: ponte una playera con el logotipo de la empresa, sale a la calle y siéntete orgulloso. Bueno, yo en este caso me siento orgulloso de dos, ¿vale? Es darle a los trabajadores ese sentido de pertenencia, el que los podamos formar, que los podamos capacitar, el que tenga muy claro cuáles son sus responsabilidades de cero a fin. Cuando sus cargas de trabajo, las jornadas de tiempo que tiene para trabajo sean las adecuadas, para darle la oportunidad de estar con familia, para darle la oportunidad de descansar con los respectivos tiempos adecuados, ¿vale? Para la norma 035, y este es un tema muy, muy importante, la norma 035 habla de centros de trabajo. ¿Qué son los centros de trabajo para la norma 035? Y te pongo mi ejemplo muy particular. Esta empresa, Biosinstala, tiene varias sucursales a nivel nacional. Es una sola empresa que su RFC es BIO 120409 PY4. La norma 035 no habla de RFCs, habla de centros de trabajo, habla en dónde desempeñan su trabajo las personas. Entonces, por ejemplo, yo en Monterrey puedo tener 8 colaboradores, pero en Guadalajara puedo tener 30 colaboradores. Entonces, yo no estoy en este momento en posición para la norma 035 de considerar 38 trabajadores. Yo estoy en posición, por poner un ejemplo, para la norma 035 de considerar 2 fuentes de trabajo, en la que en una tengo 8 trabajadores y en otra tengo 20, 30 trabajadores. Al final del camino, los centros de trabajo para la norma 035 son los lugares en donde la persona desempeña sus actividades. Y ponía yo un ejemplo el otro día en una conferencia. Con ese mismo caso, Guadalajara y Monterrey, el ambiente laboral en una misma empresa con 2 fuentes de trabajo diferentes puede ser tan diferente o tan igual. ¿Qué quiero decir con esto? Muy probablemente la fuente de trabajo de Guadalajara sea un ambiente laboral muy sano, muy cordial, de colaboración, de conocimiento, de empatía, etcétera, etcétera. Y probablemente el centro de trabajo de Monterrey sea todo lo contrario. Entonces, lo que busca la norma es evaluar cómo se está desempeñando la fuente de trabajo específicamente, ¿vale?
¿Qué es un acontecimiento traumático severo? Bueno, ya lo habíamos platicado con un ejemplo de lo que pasó en Culiacán. Esos son ejemplos extremos, me queda totalmente claro, pero son aquellos que experimentas durante, con motivo del trabajo, por la ocurrencia de la muerte que representa un peligro real para la integridad física de las personas. Esto que puede generar un estrés traumático. Y aquí pongo dos escenarios. Y sigo con el mismo tema de Culiacán. Tengo una persona de ventas en Culiacán que estaba en la oficina y que estaba desempeñando su actividad y que pasa lo del 17 de octubre y claro está que para esta persona es un acontecimiento traumático severo. ¿Por qué? Porque su actividad preponderante dentro de mi compañía es la venta. No tiene absolutamente nada que ver con las balas. Pero por otro lado, imaginemos a alguno de los soldados que estaba ese 17 de octubre del 2019 allá en Culiacán y que de repente tiene que estar en medio de las balas, en medio del enfrentamiento con otras personas. Para este soldado, ¿habrá sido un acontecimiento traumático severo? ¿Tú crees que para este soldado lo que sucede en Culiacán y estar en medio de las balas haya sido un acontecimiento traumático severo? Desde mi punto de vista, no, por una razón, porque es a lo que te dedicas, es tu actividad, es tu responsabilidad. O sea, te enlistaste en el ejército y sabías lo que implicaba y cuáles iban a ser parte de tus actividades, y una de ellas era precisamente enfrentar a delincuentes, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pero con respecto al vendedor, claro que sí fue un acontecimiento traumático severo, porque no es parte propia de la actividad a la que se desempeña. ¿Quién debe de atender esta norma? Muy simple. A nivel nacional, todos los contribuyentes, sin importar ni el giro, ni el tamaño de la empresa, ni el número de trabajadores. La norma lo único que hace es dividir a las empresas dependiendo del número de trabajadores. Esto quiere decir que hay tres grupos. Empresas que tengan desde un trabajador hasta 15. Empresas que tengan de 16 a 50 trabajadores o empresas que tengan más de 50 trabajadores. Y en este punto, vuelvo a decirlo para que quede muy claro, la obligación de implementar la norma 035 es para cualquier empresa, sin importar el tamaño ni número de trabajadores. Esto quiere decir que si eres un microempresario, micro contribuyente, pequeño contribuyente y tienes un solo trabajador o tienes 100 trabajadores, de la misma manera tendrás la obligación de implementar la norma 035. Dependiendo del número de trabajadores, una de las actividades para dar cumplimiento a la norma es que se respondan por parte de los trabajadores los cuestionarios. Ahora bien, hay tres cuestionarios diferentes o guías de referencia, como las queramos llamar, como las queramos conocer. La primer guía o el primer cuestionario se les desarrolla a empresas con trabajadores desde 1 hasta 15. Este cuestionario solo y únicamente lo que busca es identificar acontecimientos traumáticos severos. Conocer si el trabajador ha estado expuesto a acontecimientos traumáticos severos. O sea, es muy simple el llenado de la guía número 1. La guía número 2 para empresas con 16 a 50 trabajadores, y regreso para aclarar el punto, de 16 a 50 trabajadores en un mismo centro de trabajo, ¿vale? Se respondería la guía número 2. Y la guía número 2 lo que busca es identificar los factores de riesgo psicosocial, además de poder identificar a los trabajadores que tuvieron acontecimientos traumáticos severos.
Entonces ya llevamos 2 guías. Y la tercer guía, para empresas con 51 o más trabajadores, lo que hace es identificar y analizar tanto los factores de riesgo psicosocial, pero sobre todo, y uno de los puntos que más me gusta, te ayuda a evaluar el entorno organizacional. Te ayuda a evaluar cómo se sienten tus colaboradores trabajando en tu empresa. Si me aceptan una recomendación, o por lo menos es algo que yo estoy haciendo con las empresas que me contratan para implementar la norma 035, es, si es una empresa que tiene 14 trabajadores, se supondría que le tengo que destinar la guía número 1 para identificar los acontecimientos traumáticos severos. Sin embargo, independientemente del número de trabajadores, yo siempre les hago la guía número 3. La guía en la que vamos a identificar los acontecimientos traumáticos severos, en el que vamos a identificar el riesgo psicosocial, pero además, y para mí como empresario, lo más importante, quiero conocer el entorno y el ambiente laboral dentro de mi empresa. ¿Por qué lo quiero conocer? Porque si tengo el resultado de cuál es el ambiente laboral dentro de mi compañía y no resultara tan positivo, pues entonces puedo implementar medidas y políticas para mejorar, ¿vale? Entonces, si aceptas una recomendación, yo a todas las empresas les hago el cuestionario de la guía de referencia número 3. ¿Cuáles son las obligaciones a partir del 2019? Recordemos que esto va por etapas. Las etapas de la norma 035 las pudiéramos dividir prácticamente en los años en los que se tiene que implementar cada una. Básicamente partimos que arrancamos en 2019 con la obligación de la norma 035 y en 2020 vamos a concluir. Pero debes de considerar cuáles son los puntos que ya en 2019 tienes que tener cubiertos. Básicamente, los puntos que tienes que tener cubiertos en el 2019 es conocer el contexto completo de la norma, es llevar a cabo las encuestas a tus trabajadores y definir cuáles van a ser las políticas de mejora. O sea, me quiero centrar de manera resumida en esos 3 puntos. En 2020, entre otras cosas, vas a tener que implementar ya las políticas que hayas definido y tendrás que evaluarlas para estar en posición de esperar que lleguen a verificarte por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que puedas pasar la verificación. Entonces, en resumidas, en 2019 tendrías ya que haber decidido implementar la norma, tener esa plática de concientización entre patrón y trabajadores, haber respondido ya a las encuestas por cada uno de los empleados y haber definido cuáles van a ser las políticas que vas a implementar para 2020. En 2020, implementar las políticas, darles un seguimiento y posiblemente esperar una verificación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿vale? Muy bien. Entre otras cosas, en 2019 son las políticas de prevención, adoptar las diferentes medidas para prevenir factores de riesgo psicosocial, identificar qué trabajadores fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, y esto te lo da las respuestas de las diferentes guías, y lógicamente difundir, proporcionar información a los trabajadores. Ojo, hay empresas que van a cometer un error muy peculiar. Ese error que van a cometer muchas empresas será el de que los trabajadores respondan las encuestas, tienes los resultados de las encuestas, defines cuáles son las políticas para la oportunidad de mejora, pero no las implementas y no las das a conocer. Imagina que estamos en la etapa en la que ya definimos cuáles son las políticas y generamos una carpetota que guardaste en el anaquel al lado de tu escritorio. En algún momento, cuando llegue la verificación, te van a preguntar, ¿definió sus políticas? Sí, sacas esa carpetota, se las enseñas, se las proporcionas a los verificadores de la Secretaría de Trabajo y ellos
tiene la facultad de verificar que los trabajadores conozcan dichas políticas. ¿Qué sucede si ellos entrevistan a uno, a dos o a varios de los trabajadores y de repente ellos dicen, híjoles, pues no, me acuerdo que me dieron una plática, me acuerdo que respondí unas encuestas, pero no, nadie me ha venido a decir cuáles son las políticas ni lo que tengo que hacer? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque las políticas no se tienen que quedar detrás del escritorio, las políticas se tienen que informar, se tienen que evaluar, se les tiene que dar seguimiento, ¿vale? Entre otras cosas, lo que busca la norma, particularmente con empresas de 1 a 15 trabajadores, son prevenir factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y, ¿por qué no?, promover un entorno laboral favorable, ¿vale? Esos son los puntos que prácticamente considera la norma para las empresas de 1 a 15 trabajadores. De 16 a 50 trabajadores, lo podrás notar, son más puntos los que contempla la norma, ¿vale? Yo te lo pongo aquí en un contexto y en un resumen. Recordemos lo que te estoy diciendo. La norma 035 no es que haya nacido ayer y ya entró en vigor hoy. La norma 035 durante prácticamente todo el año la vine aprendiendo, la vine conociendo, la vine aplicando, y en este momento tengo la capacidad como para poder llegar a tu empresa e implementar la norma 035 con todos los estándares para que puedas pasar cualquiera de las verificaciones. Y si te das cuenta, para las empresas de 51 o más trabajadores en un mismo centro de trabajo, son más puntos a considerar. Yo, en lo personal, reitero, yo a prácticamente todas las empresas me voy con la guía número 3 para evaluar el entorno laboral y qué es lo que más productividad y rentabilidad le va a dejar a los empresarios si es que se establecen las diferentes políticas. Ahora, se ha mencionado mucho que los trabajadores, pues prácticamente ahora van a poder amenazar al patrón con ir a conciliación y arbitraje, a la Secretaría de Trabajo, y quejarse y chismear que no se están implementando las políticas y la norma. La verdad es de que al trabajador esta norma no le da ninguna facultad, ningún derecho que no sea el de participar internamente en las diferentes políticas y en las diferentes medidas para implementar la norma, en la de colaborar para que se mantenga un entorno favorable laboral. Y lógicamente es parte fundamental para que se prevenga la violencia, el bullying y todo ese rollo dentro del trabajo, ¿vale? Entonces, también son obligaciones de los trabajadores el abstenerse de malas prácticas. ¿Cuáles son, de alguna manera, los riesgos, las obligaciones, los beneficios de los trabajadores? Pues todo esto que venimos platicando como beneficio es que el ambiente laboral va a mejorar, lógicamente su centro de trabajo, no sé por qué no decirlo, nos dará más gusto como colaboradores levantarnos cada mañana y decir que chingón, voy a trabajar y el ambiente está chido, pues, o sea, me llevo muy bien con todos, las políticas están muy claras, se implementó la norma y yo soy parte de esto, ¿vale? ¿A cuántos trabajadores les tienes que aplicar las diferentes guías o la guía de referencia? A pesar de que hay una operación aritmética en la que te dice palabras más, palabras menos, que si una empresa tiene 50 trabajadores se la vas a aplicar a 50, y si tiene 60 se la vas a aplicar a 52, y si tiene 100 se la vas a aplicar 80, la realidad es de que yo te recomiendo que las guías, que las encuestas se las apliques a todos los trabajadores. Lógicamente, a mayor cantidad de datos, mayor posibilidad de análisis de información de los datos. La norma 035 tiene relación con otras normas, y solamente por mencionar algunas. La 019, la que establece requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Esta es la norma 019 que tiene relación con la 035. Pero me voy, por ejemplo, a la NMXR 025, aquella que de alguna manera revisa que en las empresas no se discriminen a las personas ni por género, preferencia sexual, raza, etcétera, etcétera. O sea, a final de cuentas, la norma 035 tiene relación con otras normas que buscan precisamente mejorar los ambientes laborales dentro de las empresas.
Recordemos que yo te mencionaba, y si no te los vuelvo a repetir, yo incluyo 5 puntos cuando implemento la norma 035 en las empresas. Punto número 1, la plática de concientización al empleado y al patrón. Punto número 2, la elaboración o el desarrollo de las encuestas a los trabajadores. Punto número 3, la revisión de los resultados y el apoyo a la elaboración de las políticas de mejora. Punto número 4, apoyo para la implementación de las políticas de mejora. Y punto número 5, el seguimiento. En promedio, estos 5 servicios se llevan de 3 a 4 meses dependiendo del tamaño de empresa y del número de colaboradores, porque aunque quisiera, no lo podemos hacer todo el mismo día. O sea, yo llego el día de hoy, hago las encuestas, revisamos los resultados y pasamos un tiempo para que generemos las ideas de cuáles son las diferentes políticas que se pueden implementar. Después de que se definen las políticas y que ya pasaron varios días, las implementamos. Cuando se implementan las políticas hay que darle un tiempo prudente para observar las modificaciones y los cambios. Y después de ese tiempo prudente, que puede ser 1 o 2 meses, las evaluamos y volvemos a analizar el resultado, ¿vale? Entonces, plática de concientización, el desarrollo de las encuestas. Aquí en el desarrollo de las encuestas, creo que con muy buen tino, Compact E libera mañana viernes una aplicación en la nube que se llama Compact E Evalúa 035. Compact E Evalúa 035 no es otra cosa más que una aplicación en la nube que podrás acceder a ella, en la que vas a poder dar de alta a tus trabajadores, vas a poder dar de alta a los departamentos, centros de trabajo, etcétera, etcétera, y además vas a poder ahí mismo desarrollarles las encuestas de las diferentes 3 guías y obtener los resultados. La ventaja de Evalúa 035, entre otras cosas, es que prácticamente todo el proceso lo tienes concentrado en un solo lugar y de una manera automatizada. A mí me gustaría, si quieren, solamente si quieren, mostrarles lo que es Compact E Evalúa 035. ¿Quieren conocerlo o no? Ok, les voy a presentar lo que es Compact E Evalúa 035. Ya me logué. Como podrás observar, es un sistema que está en la nube, como ya todos los sistemas que Compact E va a liberar van a estar en la nube. Y de entrada, yo parto desde el escenario en el que cuáles son las empresas que voy a controlar dentro de Evalúa 035. Aquí es un dato importante a considerar. Vamos a evaluar por RFC y además por centros de trabajo, ¿vale? Yo puedo dar de alta mis departamentos, como podrás observar, ventas y operaciones. Puedo dar de alta mis áreas, por ejemplo, Oficina Guadalajara, Oficina Ciudad de México. Puedo dar de alta mis productos, mis puestos, mis productos, mis puestos que son, por ejemplo, ventas, gerente de proyectos, etcétera, etcétera. Puedo dar de alta mis centros de trabajo, y mis centros de trabajo, por ejemplo, puede ser la oficina de Guadalajara o la oficina de Ciudad de México. Puedo dar de alta mis trabajadores y puedo, creo que es la parte que más les importa a la mayoría, puedo empezar hacer las evaluaciones de las diferentes guías. Yo puedo elegir cualquiera de las 3 guías que voy a utilizar para evaluar a mis trabajadores. Por ejemplo, si me voy a la guía número 1, y la guía número 1 recordemos que es la que me evalúa los acontecimientos traumáticos severos, yo, por ejemplo, puedo aquí tener ya todas las preguntas que contiene la guía. Y lo que yo hago en el servicio que brindo de la implementación de la norma 035 es precisamente esto: leerles cada una de las preguntas a los trabajadores para que ellos las puedan contestar. Ejemplo número 1. ¿Ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes?
accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave, asaltos, actos violentos que derivaron en lesiones graves, secuestro, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y o la de otras personas. ¿Ustedes qué creen que hayan respondido mis colaboradores en Culiacán? ¿Qué opinas? ¿Qué respondieron? Claro que respondieron que sí. Y así nos llevamos con cada una de las preguntas de cada una de las encuestas. Por ejemplo, si me voy a la guía número 2, preguntas del factor de riesgo psicosocial. Por ejemplo, ¿mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico? ¿Qué responderían los contadores? ¿El trabajo de los contadores exige hacer mucho esfuerzo físico? ¿Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo? Pues a menos que a los contadores se les caiga la calculadora en el dedo chiquito del pie, ¿verdad? ¿Considero que las actividades que realizo son peligrosas? Bueno, pues depende. Si declaro en cero, si tengo ingresos, claro que sí es peligroso, ¿no? Por la cantidad de trabajo que tengo, ¿debo quedarme tiempo adicional a mi turno? Ahí disculparán contadores, pero esta sí me dio mucha risa. Por la cantidad de trabajo que tengo, ¿debo quedarme tiempo adicional a mi turno? Híjoles, por si no presentaste la declaración, te quedas, ¿verdad? Si no encontraste el centavito por el cual no te cuadraba, pues te quedas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero mi favorita es esta. La evaluación del entorno organizacional. Cuando vaya el archivo muerto, sí es peligroso, me dicen. Puede ser. Las encuestas de la evaluación del entorno organizacional es una de las que más me gusta. Bueno, es la que más me gusta. ¿Por qué más me gusta? Porque realmente esta guía y esta encuesta te dice cómo se siente el trabajador dentro de tu empresa. Por ejemplo, es que me dan risa varias preguntas porque conozco a muchos contadores, conozco cómo trabajan, dónde trabajan. Y por ejemplo, esta pregunta me da risa. ¿El espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica? Híjole, pues dependiendo, hay ocasiones que al contador me lo mandan hasta el rincón de la empresa o casi ahí junto al archivo muerto. Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico. Por ejemplo, por la cantidad de trabajo que tengo, ¿debo trabajar sin parar? Ahora, ojo, yo explico mucho el tema de las preguntas. Vamos a poner esta. Por la cantidad de trabajo que tengo, ¿debo trabajar sin parar? El contador me puede responder, a huevo, claro que sí. ¿Por qué? Porque si no, no termino de capturar. Ojo, ¿tienes mucho trabajo que hacer? Sí. ¿Puedes hacerlo de una manera más simple? Sí. ¿Te gusta hacerlo de otra manera que te lleva más tiempo y que lo tienes que hacer sin parar? Esa es bronca tuya. Voy a poner un ejemplo. El contador que tenga que capturar 100 pólizas, muy probablemente en Compact y Contabilidad, muchos contadores ya saben que las pueden capturar en chinga de una manera automatizada el sistema. Y ahí va a estar el otro contador metiendo una por una de las pólizas. Y claro que es una chamba que tiene que hacer sin parar. ¿Por qué? Porque es mucha chamba. Entonces, a eso me refiero cuando digo, ok, el resultado de la respuesta, si es negativo, ¿depende de ti o depende de la empresa? ¿La empresa te dio las herramientas necesarias o no para que tengas que desarrollar tu trabajo con el tiempo necesario? A eso me refiero, ¿vale? Entonces, aquí están las diferentes preguntas. O sea, lógicamente, esta guía, la tercera, es la más amplia. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Cooperan poco cuando se necesita? Fíjense,
La pregunta por sí sola, yo le puedo dar diferentes sentidos. Cooperan poco cuando se necesita, pues dependiendo. Si estamos hablando de que ya es viernes, va a ser puente y estamos sacando la cooperacha para ir por unas cervezas, la botana, etcétera, etcétera, pues claro que sí que muchos se hacen güeyes cooperando poco. Pero en realidad el sentido de la pregunta es otra. Por ejemplo, ignoran las sugerencias para mejorar su trabajo y aquí sí radica mucho en lo que tú le expones a tu jefe. Ejemplo, oiga patrón, esas 100 pólizas yo las podría hacer mucho más en chinga con un proceso automatizado. Nada más dame chance de que venga Javier, me lo configure, me lo automatice y te va a cobrar barato. Esto quiere decir que al hacer el trabajo en menos tiempo voy a tener chance de analizar más información y voy a ser más productivo y te voy a dar otros resultados. Ya vemos muchos jefes que no escuchamos. O sea, no escuchamos sugerencias porque nuestras ideas y nuestras decisiones son ley. A eso se refiere prácticamente el responder esta guía. O sea, vamos tomando el criterio de qué sí es responsabilidad de la empresa y qué no es responsabilidad de la empresa causarte ese estrés laboral. ¿Vale? Y aquí tenemos, voy a poner en pantalla resultados de un trabajador. Acontecimiento traumático severo. ¿Has presentado o sufrido alguna vez durante bla, 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 bla? Fíjate bien. ¿Qué fue lo que contestó este trabajador? O sea, que sí lo ha sufrido. Vamos a poner como ejemplo aquí lo que veo en pantalla. Tengo los resultados de las encuestas. Un trabajador respondió que no ha sufrido un acontecimiento traumático severo donde vayan balas, etcétera, etcétera. Dice que no. Ah, qué bueno. Eso se va sumando a mis resultados y esto me da un resultado favorable. Pero donde el colaborador diga, sí, estuve en medio de las balas y casi me muero. Híjole, esto también se va al resultado y es ahí donde radica las políticas que se van a tener que crear e implementar para mejorar y erradicar este tipo de acontecimientos, ¿vale? Y por último, pues los resultados de las diferentes guías que podemos obtener. Honestamente se me hizo muy chingón que Compaq sacara Evalúa 035 con la finalidad de que las empresas pudieran tener en una plataforma en línea la posibilidad de tener a sus trabajadores, de llevar a cabo las encuestas y de obtener los resultados. Y aclaro, Evalúa 035 de Compaq y me ayuda a tener y a llevar a cabo las encuestas de evaluación, ¿vale? No vaya a quedar el malentendido de que Evalúa 035 literal te va a implementar la norma 035 en su totalidad. Ojo, no es así. Yo por lo mismo dije, punto número 1 de mis servicios, la plática de concientización. Punto número 2, el desarrollo de las encuestas. Y ahí entra Evalúa 035. Punto número 3, con los resultados vamos definiendo las políticas. Punto número 4, vamos implementando las políticas que se desarrollaron. Y punto número 5, vamos dándole seguimiento a esas políticas. Evalúa 035 prácticamente me cubre el punto número 2 para llevar a cabo las encuestas, ¿vale? Y estos son los diferentes criterios que nos van a ayudar para tomar acciones. O sea, al final de cuentas todo esto es un semáforo. Mientras más verde esté el resultado, pues, lógicamente menos oportunidades de mejora tenemos que implementar dentro de la empresa. Dice Maritza, una vez en mi antiguo empleo, al agarrar una carpeta de pólizas, se me vino con todo y la naquel. Eso, me imagino que para ti ha de haber sido un evento traumático severo, Maritza, pero en realidad para la norma 035 no lo sería. ¿Estamos de acuerdo? Es que con este ejemplo, lógicamente no estoy diciendo que Maritza haya dicho que sí fue un evento traumático severo. Lo estoy poniendo como ejemplo para demostrar que no todo lo que nos pasa es responsabilidad de la empresa o puede conllevar que sea un evento traumático severo. Ahí incluso radica la importancia y contrata los servicios de que tú quieras y si no, contrata los míos
Ahí radica la importancia de personas especialistas en el tema, los que te sabemos interpretar bajo criterio que sí, que no, corresponde a responsabilidad de la empresa o tuyo propio, ¿vale? Muy bien. Si la empresa detecta un trabajador con problemas severos, tiene el compromiso y la responsabilidad de mandarlo a hacer, a recuperarse, claro que sí. Nada más que, ojo, ¿cómo lo va a detectar la empresa? Porque a través de las encuestas de la norma 035 no lo hará. Nada más es importante. Claro que entra un punto en el que nosotros podemos evaluar o complementar esto con un test psicológico y, si fuera necesario, apoyar al trabajador a una recuperación, ¿vale? Después de que implementes este, después de que implementes la norma, después de que pasen los 2 o 3 meses de los que ya platicamos en los servicios que te voy a brindar, podemos hablarle a una unidad verificadora. La unidad verificadora que tú vas a contratar va a ir a tu empresa contratada por ti y va a hacer un checklist del cumplimiento de la norma. Lo único que tiene por obligación esta unidad verificadora es verificar que estés cumpliendo con todos los puntos establecidos de la norma. No te va a hacer recomendaciones, no te va a hacer sugerencias, solamente te va a decir: de estos puntos cumples en 10 o no cumples en ninguno. ¿De qué nos sirve que vaya la unidad verificadora contratada por nosotros? Que nos da un parámetro en donde estamos parados en la obligación. Porque si llega la unidad verificadora, en este caso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ahí sí radica que si no estás en cumplimiento, existe la posibilidad de multas o sanciones. Entonces, la unidad verificadora lo que me ayuda es precisamente a tomar como referencia cuál es el estatus de la implementación, por si en algún momento llega la Secretaría de Trabajo, tener tranquilidad de que estoy cumpliendo con todo el proceso. Uno de los puntos que puede hacer la unidad verificadora es entrevistar a los trabajadores, ya lo decía hace rato. Y desarrollaste las políticas, pero no las implementaste y no se las diste a conocer a nadie, los guardaste en tu escritorio. La unidad verificadora puede entrevistar a cierta cantidad de trabajadores y cuestionarles sobre la norma 035, la implementación de las políticas, el ambiente laboral, etcétera, etcétera. Es importante que hagamos el match entre patrón y colaboradores, ¿vale? Si te fijas, francamente, por último, yo estoy dejando el tema de las sanciones. Quise empezar con el tema de hacerlo por convicción, porque tiene muchos beneficios, aunque sabemos que es una obligación para todos. Pero ¿qué pasa si al final me vale madre y no implemento la norma 035? Muy bien. Trasládate el artículo 164 de la norma y sabrás que las violaciones al reglamento te tendrás que ir a lo que son los artículos 992 y 994. Si me voy al artículo 994, bien fácil, de 250 a 5,000 UMAS al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene. Y además, si me voy al 992 y 993, vienen cada una de las sanciones para las empresas que no cumplan con esta norma. Entonces, la verdad es que ni siquiera quiero hablar de importes. Los importes sí son un tanto severos. No tendríamos por qué llegar al tema de, pues déjame evaluar cuánto me costaría la multa si no la cumplo, porque no pretendo cumplirla. La verdad es que sí son importes y multas severas. Aquí mi recomendación es, ya tienes esta información de primera mano, ya sabes que es una obligación para todas las empresas sin importar el tamaño y número de trabajadores, y también te estoy ofreciendo que me contrates como el especialista que te puede dar el servicio de la implementación de la norma 035. Hay algo, antes de finalizar, que te quiero compartir. Por parte de Compact, y lo pongo un poquito más grande, por parte de Compact, el sistema de Evalúa 035 se libera mañana 15 de noviembre, ¿vale? El sistema de Evalúa 035 se libera mañana 15 de noviembre. Y
por lanzamiento, por introducción de este software, Evalúa 035, desde el 15 de noviembre al 30 de noviembre, Compaq nos está dando un 50% de descuento. La neta, a mí se me hizo un chingo cuando me dijeron, güey, vamos a meter 50% de descuento. Yo hubiera puesto menos porque pues a final de cuentas lo tienen que comprar. No se crean. Se me hace muy bien el 50% de descuento. Entonces, del 15 de noviembre al 30 de noviembre, Evalúa 035 estará con un descuento del 50%. Evalúa 035 es un solo RFC, es multiusuario y tienes que considerar cuál versión de Evalúa 035 tienes que comprar. Por ejemplo, si tienes de 1 a 15 trabajadores, el precio regular es de 1,790. Si tienes de 16 a 50 colaboradores, el precio regular es de 4,990. De 51 a 100 trabajadores, 8,990. Y del 15 de noviembre al 30 de noviembre, esos precios que te acabo de indicar están con el 50% de descuento. Pero, como lo mencionamos, Evalúa 035, desde mi punto de vista, solamente te va a ayudar a cubrir el tema del desarrollo y el responder las encuestas. Lo que yo te ofrezco es, contrata mis servicios para implementarte la norma 035. Y estos servicios, ¿qué te incluyen? Te lo mencioné hace un momento. Mis servicios para implementarte la norma 035 incluye la plática de concientización. Incluye la plática de concientización tanto al patrón como a los trabajadores. Incluye apoyarte a que sean respondidas las encuestas. Yo leo las preguntas, explico las preguntas, me pongo ahí para cualquier duda o comentario con la finalidad de que las respuestas tengan un criterio razonable. Yo apoyo a la empresa a definir cuáles van a ser las políticas que tiene que implementar con base a los resultados de las encuestas respondidas por los trabajadores. Yo apoyo a la empresa a que se ejecuten dichas políticas, por lo menos en el arranque de ellas, y apoyo a la empresa a darle un seguimiento. El seguimiento radica incluso en llegar al punto en el que le hablemos a la unidad verificadora, que haga la verificación, hacer las pruebas y si tenemos todavía alguna oportunidad de mejora, pues corregir. A eso me refiero con el seguimiento. En pocas palabras, mi chamba prácticamente termina sabiendo que puede llegar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a tu centro de trabajo, puede hacer la verificación y no vas a tener conflicto alguno porque la vas a pasar. Esto es prácticamente lo que yo te incluyo en mis servicios y yo tengo 3 precios diferentes que te puedo ofrecer. De 1 a 15 trabajadores, el precio regular es de 5,690 pesos. De 16 a 50 trabajadores, el precio regular es de 10,990. Y una empresa con más de 50 trabajadores, sin importar las fuentes de trabajo, tiene un precio regular de 18,990. Pero, como estamos prácticamente arrancando el Buen Fin, pues entonces yo también me uno, yo también me sumo y sobre los servicios de implementación de la norma 035 en tu empresa te voy a dar un 20% de descuento. Ese 20% de descuento quiere decir que los precios quedan en 4,552 de 1 a 15 trabajadores, en 8,792 de 16 a 50 y en 15,192 cuando son más de 50 trabajadores. Prácticamente esto es lo que yo quise platicar de la norma 035, el contexto, el antecedente, quiénes estamos obligados, qué busca la norma, cuáles son sus principales medidas de implementación, quiénes tenemos que participar y apoyar. Y yo te invito a que crees conciencia en el sentido primero de convencerte. Esta es una norma obligatoria. O sea, hazlo por convicción, sabiendo que es una obligación. Esto es una norma obligatoria. Si eres una empresa que solamente tiene un trabajador, tienes la obligación de hacerlo. Si eres una empresa que tiene 200, 300 trabajadores, tienes la obligación de hacerlo. Aquí el punto importante es, tienes lo que resta de 2019
para implementar los primeros pasos de la norma y que en 2020 arranque con lo que sigue. Esto quiere decir que prácticamente hoy estamos a 14 de noviembre, nos queda poco tiempo para que concluya el 2019 y si es muy posible que en 2020 llegue una unidad de la Secretaría de Trabajo a revisarte y si ni siquiera has empezado con la primera etapa que tenías obligación de hacerlo en 2019, no nos vayamos a quejar de alguna multa o infracción que nos puedan interponer, ¿vale? Muy bien, por mi parte prácticamente es todo. Yo te invito a que me contactes vía WhatsApp. Mis datos de contacto te los dejo en pantalla, 33 14 56 65 26. Y te pido de favor, comparte esta información con tus amigos, con tus colegas. Aquel contador que quiera que yo le enseñe a implementar la norma, contácteme. Y aquel contador que quiera que yo le apoye a implementar la norma con sus clientes, contácteme. En este sentido, tenemos un beneficio mutuo. A mí me gusta que ambas partes ganemos. Entonces, si eres un contador que quiere aprender cómo se implementa la norma, con todo gusto, contáctame, nos ponemos de acuerdo, te paso precios y yo te puedo enseñar a hacerlo. O si eres un contador que ya tiene una cartera de clientes y quieres que yo implemente la norma con ellos, simplemente tú pones el contacto, pones al cliente, yo implemento la norma y ambas partes ganamos, ¿vale? Les pido que me contacten aquellos interesados y deseo que tengan un término de semana de lo más chingón. Recordemos que va a ser puente, disfrútenlo. Les mando un muy fuerte abrazo a todos. Saludos.